Entérate con Leslie. Somos una plataforma virtual de entrevistas e información especializada en el ámbito jurídico nacional e internacional. Búscanos a través de nuestra portal web www.enterateconleslie.com. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Entérate con Leslie. Amigos de Entérate con Leslie, buenas noches. Este día tenemos a un gran jurista, politólogo, escritor, académico, al doctor Francisco Miro Quesada, más conocido como Paco. Y vamos a hablar un poco sobre la situación política que nos tiene a todos en vilo, viendo, analizando, esperando sobre todo los resultados para que de aquí en adelante pues se pueda construir un Perú mejor, un Perú diferente, donde ojalá se pueda llegar a la paz, al consenso y a trabajar en equipo, que es lo más importante. Paco, bienvenido. Gracias, muy amable, como siempre, un gusto estar contigo, conversar y bueno, estar en este programa también de Leslie, bueno, a tu disposición. Paco, ¿cuál es tu primera impresión de este proceso electoral hasta la fecha? Porque cada minuto cambia el escenario, digamos, cambian números, cambian perspectivas, pero ¿cuál es tu primera impresión? Yo estaba por utilizar un término que se utiliza en la física y en la economía, que es el efecto mariposa, ¿no? En el sentido de que han habido una serie de tendencias que se estaban dando en la primera vuelta, sobre todo en la sierra del Perú, en donde se veía opciones hacia la izquierda, pero para votar por candidatos un poco más institucionalizados, como podría ser Johnny Lescano al comienzo, y después, bueno, también Verónica Mendoza. Que vemos que el mensaje que nos viene por utilizar un término general, de la cordillera de los Andes, es un mensaje de cambio, de transformación, que parece ser pues que no ha sido satisfecho por el modelo, por el sistema vigente. Pero por otro lado había otra tendencia que, por así decir, corría por lo bajo y que no tenía mucha presencia, pero hay un momento en que la gente mira ahí y se produce un proceso de identificación. Yo creo que hay un factor de identificación con una persona que es maestro de escuela primaria, que es un pequeño agricultor, que es un rondero y que es un líder sindical. Y que viene con una propuesta de un cambio del sistema. En el marco, más allá de los que pudieran rodearlo, porque ahora ya lo rodean de varios lados. Exacto. Sí. Pero más allá que el rodeo original, que son unos políticos de formación marxista-leninista, más allá que él forme parte de CONARE, y que CONARE esté vinculado, digamos, con el Movadef, ¿no? Más allá de eso, este es un factor político-ideológico que queda de lado, si no hay un fenómeno de identificación. Entonces, al final, muchos dijeron, nos vamos con este. Pero eso de irnos, nos vamos con esto, o sea, se rompe una tendencia que, ahí viendo las encuestas, nos estamos dando cuenta que iba por ahí. Incluso en la primera vuelta era, si Lescano competía con Castillo, ganaba Lescano. Si competía con Keiko, de repente cambia la situación. Hay un crecimiento de la votación de los partidos a favor del sistema económico. Cuidado, ya veremos la parte democrática, económico. Crece Hernando de Soto, crece López Aliaga y crece Keiko. Claro. ¿No? Y más bien los movimientos de izquierda moderada quedan excluidos, o sea, el centro desaparece.
el centro desaparece y la derecha se va radicalizando, igual que la izquierda se va radicalizando. El centro desaparece, ya Lescano queda en quinto lugar, Verónica en sexto lugar, López Aliaga pasa, pero queda, que es el sector más radical en la ultraderecha. Hernando de Soto, que es una derecha liberal democrática, queda en el camino, y entra Keiko un poco por la tangente, que es un conservadorismo neopopulista que quiere mantener los elementos fundamentales del sistema, ¿no? Y por el otro lado también se produce eso, o sea, se radicaliza el país en dos posiciones totalmente asimétricas, y esa es la opción que se va a presentar. O sea, o votamos por el sistema económico, ya si ganara Keiko y no hace cambio, ya estamos mal en este país. Claro. Porque hasta Keiko tiene que hacerlo, y hasta de repente de su constitución también. Así es. Pero no va a ganar Keiko, va a ganar Castillo. Entonces, ¿cómo va a hacer los cambios? Porque Castillo sí los va a hacer, pero lo va a hacer de forma radical, ¿no? De forma radical, va a decir, va a cuestionar la regla del juego de la democracia y va a tratar de imponer una especie de autocracia rodeada de formalidades democráticas, como lo hizo Fujimori, o por ahí lo tiene Evo Morales, o lo tiene Chávez, que te deja en ciertos espacios, pero en el fondo concentra todo el poder. O va a profundizar la democracia, va a hacer los cambios con la democracia. ¿Quiénes van a ser sus compañeros de viaje? Porque si sus compañeros de viaje son Cerrón y Bermejo, bueno, estamos mal. Aquel camino hacia el totalitarismo, hacia el autoritarismo, está definitivo. Claro. Y eso va a generar tensión. Ahora, si sus compañeros de viaje van a ser pues el doctor Guillén, el doctor Franklin, que son de izquierda, pero que van a llevar una política de izquierda consensuada, sobre todo democrática, ¿no? Donde haya diálogo. Yo he escuchado a Castillo, pero tendría que ser con quienes, dice que se ha reunido ya con unos empresarios. Pero a mí no me extraña, porque los empresarios son muy pragmáticos. Claro, ellos van donde ganan. Claro, ellos son pragmáticos. No quieren perder, ¿no? No, eso, no claro, pierden. Claro. Eso pasó con Velasco. Muchos se enriquecieron con Velasco. Perdieron la tierra con la reforma agraria y se metieron a la industria. Trabajaron en la siderúrgica, en fin. Claro, en la pesquería. Todo eso conocido. Se enriquecieron en la época de Velasco. Claro. Como hay gente que se ha enriquecido con Chávez. Efectivamente. Claro, mira, yo te voy a contar una anécdota. Yo estuve en Ecuador conversando con el gringo Mantilla, de la familia Mantilla, propietaria del diario El Comercio Ecuador, que él tiene un periódico aparte. Y él me dijo que Correa atentaba permanentemente contra los medios de comunicación, pero eso a los empresarios le tenía sin cuidado. La mayoría de los empresarios estaban con Correa porque podían hacer negocio con Correa. Claro, lógico. Y cuando, por ejemplo, dan el golpe de Estado Fujimori, ningún empresario sale a protestar, lo aplauden porque van a hacer negocio porque pueden hacer negocio con la dictadura, y si pueden hacer negocio con la democracia, la hacen. Claro. Y lo mismo pasó con Pinochet. Hacen negocio con Pinochet, cae Pinochet, sigue, y Chile crece económicamente desde el punto de vista de la aplicación del modelo, que sin duda nadie puede negar que hubo crecimiento y que hubo reducción de la pobreza. Entonces, todo depende un poco hacia dónde se mueva la voluntad de quien gobierna. Si me permites, en ciencia política estudiamos la conducta política. Correcto. El cómo, por ejemplo, una de las razones por las cuales Alberto Fujimori da un golpe de Estado es porque no tiene una conducta política democrática. Y la conducta política democrática es reconocer al adversario. Y finalmente otro tema, el Parlamento.
acá nos olvidamos del Parlamento porque no tenemos una cultura parlamentaria como hay en Europa. El Parlamento va a jugar un rol importantísimo, porque o va a apoyar o va a obstaculizar a Castillo, sí. Supongo, creo que ya es el presidente, y entonces ahí se va a producir un conflicto de nuevo y una crisis política, porque ¿quiénes podrían apoyar en el Parlamento a Castillo si quisiera hacer reformas, por ejemplo, nacionalizar el gas, ¿no? Para eso se necesita una ley. Claro. Nacional. Bueno, la gente de Castillo, Juntos por el Perú, quizás una parte de Acción Popular, porque Acción Popular está partido en dos tendencias. El Partido Morado. No deja de contar. Porque y los morados. Los morados. Quizás los moraditos. Que son 3. Bueno, llega un 50 y tanto por ciento, 60%, pero no va a llegar al famoso 68%. No, claro. No, pues 68 votos me refiero, 68 parlamentarios que lo apoyen. Entonces vamos a entrar en una situación complicada, porque podría haber pedidos de confianza, ¿no? De repente se pueden bajar un gabinete. O sea, podemos entrar de nuevo en esa bola de nieve que ya creció tanto. Claro. Yo le decía hoy día a mis alumnos en la universidad cuando... un paralelo, porque un alumno me preguntó lo mismo que estamos hablando, qué pasaría con el Parlamento. En el caso de Keiko, cuando Keiko fue elegida, dijo, yo soy el primer poder, porque yo tengo controlado el Parlamento. Bueno, los jóvenes no saben eso, y a veces la memoria traiciona. Yo me acuerdo textualmente, cuando ganó Belaúnde, ahí a la torre tenía mayoría. Yo soy el primer. Claro. Porque ahí la Torre hizo una alianza con la Unión Nacional Obrerista y empezó a censurar a los ministros de Belaúnde para evitar que Belaúnde lleve a cabo las reformas que se había comprometido con el país, ¿no? Claro, y en su momento Belaúnde... Claro. Ahora, uno de los temas que se ha visto en las últimas semanas es esta acusación entre que Castillo es comunista, ¿no? Él y su gente, pero han utilizado la palabra comunista, no han utilizado ni la palabra socialista, ni izquierdista, sino la palabra comunista. Y la campaña contra Castillo ha sido comparándolo con el gobierno de Chávez, que todo el mundo sabe, por lo menos esa es mi posición particular, es nefasto y atenta contra la dignidad de todos los venezolanos, ¿no? Es un régimen autoritario de los peores que hay en el mundo. Pero sin embargo en América Latina hay unos ejercicios de gobiernos de izquierda bastante buenos, como el caso de Uruguay, el mismo caso Chile, Bolivia mismo, Ecuador, que tú lo has mencionado. Entonces, ¿por qué crees tú que la campaña contra Castillo fue una relación Castillo-comunismo-Venezuela y no Castillo-izquierda-Uruguay, por ejemplo, o Chile? ¿Qué crees que haya pasado ahí y por qué Castillo no tuvo la suficiente fuerza como para demostrar que su gobierno va a ser un gobierno de izquierda, pero no del modelo venezolano? Aunque claro, aquí está de por medio el plan de gobierno de Cerrón, que se constituye como un partido marxista, leninista, todo eso, pero que no es plan de gobierno, sino es un ideario que está inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cuál crees que ha sido ese fenómeno? Es que en el Perú no había una cultura de centro-izquierda. ¿A dónde están los partidos de centro-izquierda? No hay. Algunos, bueno, digamos en su momento Acción Popular centro-izquierda, claro. En su momento el APRA centro-izquierda como coyuntura. Y ahora la centro-izquierda como propuesta ha quedado reducida y además por la ultraderecha tratada de comunistas, dicen que son caviares y entonces queda pues como un club de intelectuales que quieren hacer transformaciones en el Perú. Para hacer una comparación con los ingleses podría ser el movimiento fabiano peruano, ¿no? Claro. Pero entonces aquí se va a los extremos, ¿no? O estás apoyando al sistema tal como es, o lo vas a cambiar radicalmente. Entonces aquí la izquierda, digamos, equilibrada, democrática, reformista, hay que construirla. No la tenemos. Chile la tiene de hace mucho tiempo. Sí, por supuesto. Uruguay la tiene. Ojo, Argentina la tiene más allá de estas veleidades y estas cosas que suceden en Argentina.
me hace recordar un famoso chiste de Perón, que cuando Perón llega a Buenos Aires, después del exilio, de estar en Madrid, le preguntan, ¿y cuántos partidos hay en Argentina? Y entonces, pues, Perón dice el Partido Radical, el Partido Comunista, el Socialista, y el peronismo, no se preocupen, todos son peronistas. Entonces, si volteamos la figura, puede decir, acá, centro-izquierda, no existe como movimiento político, como orientación política, han habido intentos. Pero lo que sí yo quiero decir es que cuando ganó Barrantes, que fue el primer candidato de izquierda a la alcaldía en América Latina, ahora tenemos el primer gobierno de izquierda en el Perú, ¿no? Estuvo rodeado de un equipo de gente de izquierda muy capacitada y con mucho criterio técnico para manejar los asuntos de la municipalidad. Poner de primer regidor, o sea, de teniente alcalde, a Henry Piz, fue un éxito, lógico, porque era un académico, un intelectual que tenía una visión de Estado. Ojalá que Castillo mire hacia ahí. No quiero decir que no lleve adelante su plan, pero hay que saber llevar ese plan para evitar mayores conflictos. Depende, pues, quién rodea a Castillo. Claro. En el caso de la derecha, siempre la derecha en el Perú, a todos aquellos que han querido hacer reformas, se les ha llamado comunistas. A Belaúnde le ha llamado comunista. Claro. No, pero además hay otro asunto: poder. Porque como Castillo no forma parte del sistema político clásico, que en el fondo es un outsider, entonces los grupos de poder económico no saben cómo controlarlo. Claro, y es un outsider del interior, además, no de la capital, ¿no? Claro, cómo hacerlo jugar en su cancha. Claro. Porque Castillo viene de otra cancha, viene de otra visión del mundo, ¿no? Ayer por WhatsApp un querido amigo, una persona muy inteligente y además que analiza eso, me hace todo, pues, un análisis, ¿no? De que el Perú va a ser gobernado por un maestro, va a ser gobernado por un campesino, ¿no? Que tiene su parcela, va a ser gobernado por un rondero, ¿no? Y finalmente por un sindicalista. Entonces yo creo que aquí se juntan un nuevo elemento a partir del siglo XXI. Yo creo que el siglo XXI recién está empezando en el Perú. Hemos venido arrastrando elementos del siglo XX, incluso tecnológicamente, científicamente. Entonces vamos a tener un presidente con una visión del mundo muy distinta a lo que tiene la élite económica y la élite política, digamos, tradicional. No es el único caso. Yo puedo mencionar en el Perú casos como el de Acuña, que también él es de Tacabamba. No es de Tacabamba, es de Ayaque, pero que queda por ahí. También tiene un origen de hombre de campo, una visión del campo, un ritmo distinto del campo de la ciudad, una percepción, también una visión distinta de la pobreza. Pero también es positivo que haya llegado alguien como Castillo, porque eso implica la posibilidad de la unión de todas las sangres. Exacto. De hacer el puente entre Occidente y el Ande, que es una tarea pendiente. Pero claro, necesitamos un poco de pensamiento liberal en el sentido amplio para que, bueno, se incluyan las mujeres. Ojalá que el gabinete de Castillo, para mi manera de ver, debe haber más mujeres que hombres. Ojalá. Porque él tiene que demostrar que no es machista o ir en contra de su machismo, si es que lo fuera, porque así lo parece. Pero es cultural, yo creo. Acuérdate que el discurso en el interior de los pueblos indígenas, de los pueblos campesinos, es mucha cultura, ¿no? El machismo lo tienen en la sangre, como en el resto de América Latina.
Pero yo sí creo que debería de haber cambios. Mira, me encantaría seguir conversando contigo, mi querido Paco, pero acuérdate que el tiempo para estos programas es oro. Lo único que yo creo es que es una oportunidad grande para el Perú en reconstruir este tejido social, que al margen de las discrepancias se tendría que hacer. Así que te doy 2 minutos más para un mensaje final a Castillo. A mí me gustaría escuchar tu voz y qué le dirías a Castillo en 2 minutos. Yo le diría a Castillo que mantenga la democracia y que profundice la democracia para abrir mayores canales de participación al pueblo peruano, que desarrolle una política de integración entre todos los peruanos y, por supuesto, que cumpla con tareas fundamentales, urgentísimas, porque tenemos, a mi manera de ver, 4 aspectos fundamentales. Primero, la pandemia. Hay que vacunar a los peruanos lo más rápidamente posible. En segundo lugar, tenemos el tema del crecimiento económico. Se necesita inversión para bajar los índices de desempleo. Después, educación al 100%, lo mejor que se pueda con toda la tecnología y, por supuesto, la salud, que es esencial. O sea, que le dé a su gobierno una orientación fundamentalmente social, que le dé a su gobierno una orientación centrada en el ser humano, en el humanismo, no centrada en el mercado, no centrada en el Estado, no centrada en el poder, no centrada en el dinero, sino centrada en el ser humano. Así es, coincido totalmente contigo. Muchísimas gracias, querido Paco, qué gusto de tenerte aquí y hasta la próxima. Cuídate mucho. Nos vemos pues, chao. Gusto verte. Muchas gracias, amigos de Entérate con Leslie, y será hasta el día de mañana. Nos vemos.